Muy buenas noches, Dios los bendiga a todos. Mi nombre es Luis Rafael Solís, siervo del Señor, escogido por Dios para predicar su evangelio. Hoy es 15 de octubre del 2025. El Espíritu Santo de Dios me ha dado esta oportunidad de poder ver su presencia, de poder escuchar su voz y de escuchar lo que Él quiere que yo hable. Conforme a lo que el Espíritu Santo me dé que hable, es lo que voy a hablar. Es lo único que voy a hacer. Yo no hablo por mí mismo, sino lo que el Espíritu Santo me dé que hable. Entonces, Él me dijo que vaya al capítulo 22 de Mateo. Mateo capítulo 22, verso 5. El Espíritu Santo de Dios dice que hasta ahí, en el verso 5, es bien importante entender algo que el Espíritu Santo quiere que entienda. Yo sé que hay un punto y hay una coma, ¿verdad? Hay un punto y hay una coma, pero vamos a terminar hasta donde está el punto, donde no haya coma, el punto. Porque así Él me ha enseñado a mí y así lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Capítulo 22 de Mateo, verso 5, la palabra de Dios dice así. Gracias, Señor. Mas puesto venid a las bodas, discúlpeme, me adelanto un poquitito, discúlpeme. La palabra de Dios dice así: mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Hasta ahí. Punto. Repito una vez más. El Espíritu Santo de Dios quiere que yo repita una vez más. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Punto. Así dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Conforme a esta escritura, el Espíritu Santo de Dios me dice que aquí hay un punto bien importante. Y este punto está donde empieza, se fueron uno a su labranza. Ahí quiere que el Espíritu Santo pare ahí, en esa coma. Se fueron uno a su labranza. Y el Espíritu Santo de Dios dice que esto es semejante a lo que hacen su propia voluntad. El Espíritu de Dios dice que esto es semejante a lo que hacen su propia voluntad, que no obedecen a sus padres cuando el Espíritu de Dios le pone a sus padres lo que nosotros tenemos que hacer, dice el Espíritu Santo de Dios. Y dice el Espíritu Santo de Dios que conforme a esta escritura, nosotros tenemos que obedecer a la palabra de Dios conforme a la voluntad del Padre, que ya el Padre ha decidido darle al Hijo para que nosotros hagamos la voluntad de Él, dice el Señor. Yo tengo que poner el oído y entender lo que Jesús, Cristo, nos está hablando. Me está hablando a mí y nos está hablando y le está hablando a ustedes. Para que nosotros podamos entender y hacer la voluntad de Dios conforme a la voluntad de Dios que ya está escrita en la palabra. Pero el Padre la ha dado. Dice el Señor que tenemos que estar semejantemente obedeciendo a la palabra como Él obedece al Padre, dice el Señor, para poder andar en su camino firme, dice el Señor, y así obedecer todo, dice el Señor, conforme a la voluntad del Padre. Amén, así dice el Señor. Hermano, nosotros tenemos que obedecer la voz de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que caminar
como Dios quiere que caminemos. Camina de esta manera, de esta es la manera que lo vas a hacer, de esta es la manera que yo estoy viendo, y yo quiero que cuando tú camines conforme a lo que yo te he dado que haga. No a lo que tú piensas, a lo que yo te he dado que ya tú hagas. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Obediencia, dice el Señor, conforme a la voluntad del Padre. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Yo espero que esta palabra poderosa, esta enseñanza poderosa del Espíritu, Dios mío, siento el Espíritu Santo en mí, siento la presencia de Dios, veo la presencia de Dios sobre la Escritura, hermano. Y es algo tan poderoso porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Él está aquí, Él está hablándonos, Él nos está dando consejos y nos está enseñando cómo tenemos que hacer. No como nosotros queremos hacer, sino como Él quiere que nosotros hagamos. Porque ya el Padre decidió cómo nosotros tenemos que hacerlo. Y le dio al Hijo la palabra y la forma de hacer, porque así vivió el Hijo. También nosotros tenemos que vivir como Él, semejante a Él también. Yo los amo, los quiero mucho. Seguiré poniendo la palabra de Dios en obra, entre medio de todas las cosas. Hay que obedecer la voz de Dios. Hay que mantenernos en la presencia de Dios. Como hermano, un consejo, ir a la presencia de Dios. Ir a la presencia de Dios. Tomar tiempo con Dios. Hablar con Dios. Escuchar a Dios. Entender a Dios. Y conforme a lo que Él nos da, hermano. Y hermana, ponerlo por obra. Porque de esa es la manera que vamos a caminar con el Señor. Dios los bendiga. Ayúdenme a pasar esta palabra que no es mía, sino es de Dios. Y que sea de gran bendición como para ustedes, como también para mí y para mi familia. Los amo. Cuídense.